Muy bien, sean todos bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Reciba un abrazo caluroso, aunque estemos en tiempos fríos. No por eso podemos faltar al hecho de amarnos y edificarnos, aunque sea a la distancia, ¿no? Con nuestro cariño, con palabras, con ánimo. Y quiero invitarte a que me acompañes a poder orar. Así podemos iniciar nuestro tiempo de lectura en esta noche. Oremos, ¿sí? Padre amado, venimos ahora recordándonos que tú eres el Ser Supremo, el único y sabio Dios. Eres único, Señor. Nadie en toda la existencia y la creación puede compararse contigo, con tu poder, tu gracia y tu favor, con tu obra redentora, Señor, y la manera en la que sostienes tu creación. Nosotros solo somos meras criaturas, Señor, tan pequeñas al lado de todo lo que has hecho, y somos recipientes de aquella gracia que has derramado, Señor. Gracias por concedernos la vida y la verdadera vida a través de Cristo. Gracias por darnos el perdón que continuamente nos recuerda, Señor, que la gracia que vivimos y disfrutamos no es la que merecemos, sino la que nos has otorgado, Señor, por tu puro afecto, por el afecto de tu voluntad, Señor. Te pido que nos bendigas en esta hora, que nos dirijas, Señor, a ser atentos a aquellas cosas que estaremos leyendo, que desafíes nuestro corazón con respecto a la vida de nuestra iglesia, que podamos caminar, Señor, en unidad, en verdad, en edificación mutua en pos de la misión que nos has otorgado, Señor, y lo que está en nuestras manos, esta verdad que nos has dado, Señor. Te agradezco por mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Te ruego que los bendigas y derrames tu gracia y tu salud sobre cada uno de nosotros, que siga restaurando, Señor, la salud de nuestros hermanos, que por razones de el clima y también la dificultad que podemos llevar todos nosotros por causa de nuestra humanidad, Señor, nos enfermamos y ponemos en tus manos, Señor, el hecho de depender enteramente de ti y confiar en que tú restauras nuestras fuerzas. Te agradezco tanto, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder vernos a través de esta manera y poder aprovechar nuestro tiempo para leer. Guíanos, Señor, te pido esto, descansando en que tú vas a hacer a través de estas cosas, Señor, una obra en nosotros para entender y vivir la verdad que abrazamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Voy a Ah, compartir mi pantalla para que puedan ver aquí en su pantalla frente a ustedes en el lugar donde nos quedamos la última vez. Así que si estás acá, por favor, presta la atención. Vamos a estar viendo esto a partir de nuestra Constitución. Déjame verlo acá. Estoy aquí. No, me equivoqué. Vamos a hacerlo bien. Esto es así. Muy bien, ahí está. Muy bien, mis amados hermanos. Aquí está o aquí tenemos nuestra Constitución, aquella parte donde nos quedamos la última vez, la sección número 4 que habla de los diáconos. Hemos hablado de los ancianos o los pastores en estas secciones anteriores acerca de la paridad, diversidad, la pluralidad, o sea, varios, el sostenimiento, los deberes, los requisitos o aquellas cosas que son sus límites en cuanto a su autoridad, las cualificaciones, designación de oficiales y en sí misma la sección de ancianos. Así que nos acercamos ahora a aquella sección conocida como diáconos. Y permíteme leer esto contigo. Será grato que podamos juntos observar esto juntos, bien, bien atentos, entendiendo algo, que aunque una iglesia en el orden que Dios ha establecido tiene diáconos, tiene ancianos, son una gran bendición para la iglesia, estos oficiales. De una u otra manera, todos tenemos una responsabilidad de servir en la iglesia de Cristo. Y esta responsabilidad es un mover de la gracia de Dios por la cual hemos sido transformados, esa gracia que hemos recibido y por la cual entonces queremos servir al Señor. Y habrá diferentes y diversidades de servicios, ¿no? La palabra diácono significa siervo o servidor. Y por lo tanto, entonces, tenemos algo bello en lo cual meditar y juntos estar bien atentos acá, mis hermanos. Ahora, acompáñame en esta lectura para entender y comprender más acerca de lo que es el servicio de los diáconos dentro de la iglesia de Cristo.
Sección número 4, los diáconos. Párrafo A, declaración general. Los diáconos son primariamente responsables en asistir a los ancianos en aquellos aspectos prácticos del ministerio que de otra manera podrían distraerlos de las prioridades de su ministerio, de la palabra de Dios, la oración y el pastorado. Tales asuntos prácticos incluyen la administración de la benevolencia, el mantenimiento y las mejoras de las instalaciones en la iglesia, manejar y facilitar diferentes asuntos relacionados al funcionamiento de los ministerios o servicios de la iglesia. Los diáconos deben cumplir los deberes de su oficio en cooperación y sujeción a los ancianos. Los diáconos deben reunirse regularmente con los ancianos con el propósito de facilitar la comunicación entre ellos y la eficiencia del funcionamiento del diaconado. Es deber de los diáconos cuidar de la administración de las finanzas de la iglesia, revisando que los procedimientos de ingresos y egresos sean claros, aprobados, aprobar gastos de ministerios generales o de misericordia de acuerdo con la capacidad de la iglesia y del presupuesto establecido por la iglesia, y proveyendo informes trimestrales a los ancianos de la condición de las finanzas de ésta. Esto es una declaración general con respecto a los diáconos y creo que es bastante completa, ¿verdad? Ya puedes notar aquí lo bueno y ordenado que es encontrar diáconos en una iglesia, lo necesario también que es esto. Es lo que hemos estado orando y por lo cual también este domingo justamente tuvimos una reunión que entre todos los temas que tratamos fue una consulta nominativa realizada, el anhelo de poder ver diáconos en medio nuestro y si Dios lo permite también ancianos, pero confiamos en el Señor y su obra de providencia para guiarnos a todo esto, ¿no? Así que no dejen de orar por eso. Párrafo B, número de diáconos y duración en su servicio. Presten atención aquí, miren lo que dice, el número de diáconos no debe ser fijado. No hay un límite o un número de diáconos. No es esta iglesia necesita 70 diáconos, ¿verdad? No, no, no. La iglesia apartará hombres en quienes se evidencie las cualificaciones bíblicas para este oficio según sus o su necesidad. Y evidentemente los textos que se reflejan aquí son Hechos capítulo 6 versículos 1 al 7, texto que hemos leído en otras ocasiones y que nos recuerda algo, que en el relato histórico de la iglesia que había nacido, la primera iglesia en desarrollo, ¿verdad? Se habla acerca de necesidades que habían allí y cosas que estaban obstruyendo la labor de los líderes de la iglesia, de la palabra y la oración. Y por lo tanto, entonces, de entre los hermanos de la iglesia se eligieron a un número determinado de hombres que puedan ayudar en el servicio de las mesas y atender de esta manera a las viudas que estaban desprovistas de cuidado y de alimento. Y por lo tanto, entonces, qué bello es encontrar que aquí hay un orden. Y según la necesidad de la iglesia, se ven los diáconos. Nuestra iglesia necesita diáconos. Y debemos entenderlo de esta manera. Una iglesia necesita diáconos. Luego, según las necesidades que la iglesia tenga, se ve y se observa el número o la cantidad de diáconos que lleguen a ser requeridos. Por lo tanto, mis amados hermanos, hacemos muchísimo bien a la hora de pedir al Señor por esto. No se fijará un tiempo de duración para el oficio del diácono. Tanto el oficio pastoral como el oficio diaconal no están limitados a un tiempo o a un periodo en ese sentido, ¿no? Ustedes han escuchado, y un ejemplo de esto maravilloso es el amado hermano, aunque podamos llegar a tener ciertas diferencias con nuestro amado hermano, es un hermano en la fe, es un campeón en la fe, por así decirlo, es un amado pastor, es un comentarista ávido y un hombre que ha escrito demasiados libros tremendamente útiles. Simplemente cuando hacemos distinciones en aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, podemos encontrar que lo más importante, el Evangelio, la verdad bíblica, nuestro Dios, Cristo mismo, nos une más que cualquier otra cosa. Y estoy hablando del pastor John MacArthur. Y cuando hablo de él me refiero a, ustedes notarán que está tal vez en sus últimos días ya. Su salud se ha deteriorado muy pronto, la recuperación de sus fuerzas ha sido muy lenta y él mismo mencionó hace unas semanas atrás que está cerca de terminar su carrera. Y cuando dice eso se refiere a que está próximo a partir a la presencia del Señor. Y puede notar allí cómo este precioso ministerio pastoral, este precioso ministerio en el servicio al Señor en su iglesia, ha trascendido casi los más de 50 años, 55 si no me equivoco, o más. Y por lo tanto, si alguien puede pensar a los cuántos años se jubila un pastor, piense en John MacArthur y pensemos en lo importante de dar y entregar nuestra vida al servicio del Señor, ¿no?
Aquí es lo importante de poder colocar el hecho de pensar que no debe haber un techo, sino que cuando Dios llama a un hombre al servicio, lo llama a entregarse por completo, aún lo llama a morir en esa obra y labor. Y debemos entender eso porque lamentablemente el ministerio pastoral es algo que empieza y termina rápido en algunos casos y se desestima, se desanima y pronto salen, así como el diaconal, y no debe ser así. Es un ministerio que requiere hombres fieles y para esto se requiere hombres que sean permanentes y que la iglesia observe continuamente y guarde y cuide también. Acercándonos a la siguiente sección, en la sección número 5, la designación de los oficiales. Mira esto, ya hablamos de los diáconos y una porción corta pero concisa, declaración general, número de diáconos y duración de servicio y ahora designación de oficiales. ¿Cómo se designan los oficiales en una iglesia? Veámoslo así. Párrafo A, declaración general. La designación de los ancianos de la iglesia es un derecho único del Señor Jesucristo. Esto es, que Cristo es el que los designa. Sin embargo, Él ha ordenado que sean formalmente reconocidos por el consentimiento formal de la iglesia en la que ellos sirven en particular. Los ancianos y los diáconos son ordenados al oficio a través de la imposición de manos del cuerpo de ancianos, como lo vemos en 1 Timoteo 4:13, una invitación a Timoteo a no descuidar el don que se le había entregado, lo dice justamente ese texto. Entre tanto que voy, a ver, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue entregado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, los ancianos le impusieron las manos, colocaron sus manos encima de Timoteo y se le encargó esta responsabilidad, este ministerio, esta labor dentro de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, entonces, los ancianos y los diáconos son ordenados al oficio a través de la imposición de las manos del cuerpo de ancianos. Esto es una expresión de la aprobación de la cual los ancianos son responsables. Y entonces, si tenemos algún micrófono, les invito a poder apagarlo. Em, entonces, esto está 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Por eso dice, esto es una expresión de la aprobación de la cual los ancianos son responsables. Al colocar las manos sobre un hombre, ellos están poniendo, llámese así, a veces cuando usamos el lenguaje, poner las manos en el fuego. Ellos están poniendo las manos sobre esa persona y quiere decir que tienen no solo la aprobación de los ancianos, el apoyo de los ancianos, la confianza de los ancianos, sino el resguardo de ellos. Y por lo tanto, esto involucra que no se debe imponer con ligereza, que no debe ser un asunto simplemente ya coloquemos aquí rápido, hagamos esto, ya construyamos tal cosa, ya pongámoslo rápido así, ya que se ponga una foto rápida acá y ya está hecho una iglesia, ¿verdad? Qué rápido lo hicimos. Miren qué proceso de crecimiento llevamos a cabo nosotros. No, hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, cada oficial, dice nuestra constitución, debe haber sido aprobado no solo por la iglesia en general, sino también por los ancianos en particular. La designación del Señor de una persona para estos oficios es reconocida por medio de la posesión por parte de la persona de aquellas gracias y dones requeridos en las Escrituras para el oficio en particular y su propia convicción de que el Señor lo está llamando para servir en ese oficio. El reconocimiento de oficiales es un asunto de tal importancia que nunca debería llevarse a cabo sin tomar el tiempo necesario para orar, esperando en el Señor, sin una cuidadosa consideración de los pasajes relevantes de las Escrituras y sin una examinación completa de aquellas personas que están siendo consideradas. Cada uno de los miembros de la Iglesia tiene la responsabilidad de ser informado con respecto a estos asuntos. Por lo tanto, entonces, esto es sumamente interesante, ¿no? Esta forma de declaración general nos lleva a entender cómo se lleva a cabo el proceso generalmente de la designación de los oficiales en la iglesia. Hay un reconocimiento, hay dones, hay observación, hay el hecho de poder trabajar y observar si esta persona tiene el corazón, el carácter correcto, si las cosas están funcionando bien, que la iglesia sea informada, que la iglesia apruebe esto, que los ancianos coloquen sus manos, etcétera, es sumamente importante. Pero miren, ahora a dónde nos acercamos. Encontramos esto, el proceso de designación. ¿Qué proceso se lleva a cabo para la designación de algún oficial dentro de la iglesia? Bueno,
El reconocimiento de aquellos que el Señor ha designado para llevar el oficio en esta iglesia es llevado a cabo en tres pasos: nominación, elección y ordenación. Repito, nominación, elección y ordenación. En primer lugar está la nominación, que se ve descrito de esta manera. Nominación privada. Los miembros de la iglesia son animados a expresarle a los ancianos en privado sus puntos de vista con respecto a los hermanos que ellos creen que podrían estar siendo dotados por Cristo para un oficio en la iglesia. Y entonces hay conversaciones allí de por medio. Los ancianos deben tomar muy seriamente la sabiduría que Dios le da a su iglesia. Entonces, esto presupone algo, ¿verdad? Que la iglesia esté ejerciendo sabiduría y puede compartir lo que piensa, su criterio, con esa sabiduría de una manera amorosa, pero también consistente. De tal manera que en esta nominación privada, los ancianos o pastores podemos escuchar lo que los hermanos de la congregación dicen con respecto a uno u otro hermano de la congregación acerca de esto, ¿no? Si Dios ha dotado a alguno de ellos por Cristo para un oficio en la iglesia. Pero aparte de la nominación privada, la cual es muy útil, y lo digo de esta manera, he tenido la oportunidad de charlar con algunos hermanos de manera personal y escucharles, es muy útil. Lo que viene es la consulta nominativa. ¿Y por qué llamarle consulta nominativa, no? Alguien podría decir, pero si ya se nominó de forma privada o si ya le dijeron así al oído, ya no debería seguirse el proceso de esa forma. No, es importante reunir a toda la iglesia. Es importante que la iglesia sea consultada y la iglesia nomine en esa consulta. Por lo tanto, con el propósito de animar aún más a la iglesia o contribuir con su sabiduría a los ancianos, se llevará a cabo una consulta nominativa una vez al año, en la cual los miembros de la iglesia expresarán sus puntos de vista con respecto a aquellos que ellos creen que el Señor está equipando para el oficio en la iglesia. El resultado de esta consulta será secreto, siendo conocido solamente por los ancianos y por quienes ellos consideren también apropiado que sepan los resultados. Sin embargo, por el hecho de que es la responsabilidad de los ancianos el liderar la iglesia, la nominación para el oficio son hechas por el cuerpo de ancianos. Repito esto. Sin embargo, por el hecho de que es la responsabilidad de los ancianos el liderar la iglesia, las nominaciones para el oficio son hechas por el cuerpo de ancianos. Y entonces, aquí hay algo maravilloso, ¿no? Justo acá tengo algunas de nuestras hojitas que usamos este, el día domingo, donde hacemos nuestra consulta nominativa. Aquí pueden encontrar la hoja de nominaciones, está allí la pregunta de rigor. Se hace, aquí se llama consulta nominativa, domingo 30 de marzo de 2025, está el nombre de la persona que nomina, nombre de la iglesia y la pregunta de rigor. ¿Crees que el Señor ha equipado a alguien de los miembros de nuestra iglesia con dones o sea, con los dones adecuados para ejercer el oficio ministerial? Y tú pones sí o pones no. Pero si pones sí, tienes que poner un nombre y tienes que poner a qué crees que el Señor lo está llamando, a ser anciano o a ser diácono. Y luego debe responder la pregunta de rigor. ¿Podrías mencionar algunas de las razones por las que crees esto? Y entonces, qué maravilloso es poder encontrar sabiduría en la iglesia, ¿no? Hallar sabiduría en la labor que hacen. Entonces, obviamente, se da la oportunidad de que puedan haber no solo una, sino varias nominaciones para entender si hay alguna posibilidad de ver hermanos nominados en medio de nuestra congregación, ¿no? Eso es maravilloso. Hasta aquí es donde hemos llegado, a este punto hemos avanzado, ¿no? Pero déjenme revisar acá, tenemos una pregunta. Si tal vez algún hermano tiene su micrófono encendido, le animo a tener apagado su micrófono para mantener el buen orden. Aquí hay una pregunta que dice, cuando llamas iglesia te refieres a los miembros, ¿verdad? Sí, mi amado hermano Jova. Cuando hablamos de la iglesia, la referencia objetiva, contable dentro de la iglesia son los miembros, aquellos que han hecho un pacto, que voluntariamente se han unido a la iglesia, que han hecho un compromiso bajo la verdad que la iglesia cree y que siendo creyentes se unen a esta iglesia formalmente. Entonces, los miembros son aquellas personas que se unen a nuestra congregación y si el Señor lo permite, dentro de poquito estaremos recibiendo a una hermana como miembro de nuestra iglesia, ya nos haremos 21 como éramos al principio, ahora somos 22 y pronto seremos 23 y tal vez en unas pocas semanas estaremos caminando a ver a nuevos hermanos y miembros unirse a nuestra congregación al punto de llegar a ser más hermanos en nuestra iglesia. Pero los miembros son los que hacen que una iglesia sea una iglesia.
son el número definido del cuerpo local de creyentes que se congregan, que han comprometido bajo la misma verdad y que voluntariamente han hecho un pacto. Así que eso es una buena descripción de lo que significa ser miembro, ¿no? Cuando pensamos en una consulta nominativa, tal vez alguno esté aquí y diga, "Ah, a mí no me consultaron". Usted debe hacer su proceso, debe caminar en nuestra congregación, debemos conocerlo y usted debe conocernos y con mucho gozo, con mucho anhelo, anhelamos que puedas unirte a nuestra iglesia como miembro. Mientras tanto, sigámonos conociendo, siga aprendiendo con lo que significa ser miembro de una iglesia y sigamos charlando, que será grato poder a su debido tiempo verte unirte a nuestra congregación. Eh, Amado hermano o amada hermana. Dicho esto, entonces, esta es la primera etapa, ¿no? Nominación. ¿Qué es lo que le sigue? Elección. Mira esto. Cuando Dios nos bendice a través de una consulta nominativa y nos da la idea clara de que la iglesia está observando a hombres en medio de la congregación y hombres que Dios ha llamado, está mostrando estos dones, este llamado, este carácter, bueno, toda reunión de la iglesia para la elección de los oficiales debe ser anunciada 2 días del Señor antes de que se lleve a cabo. Si en este caso 15 días previos significa los nombres de todos los nominados serán discutidos por separado y se hará una votación sobre cada uno. No estamos hablando de una votación democrática donde se vota de entre todos ellos, sino que se hace una votación por cada uno. Es muy distinto, no estamos eligiendo de entre los nominados, sino que estamos eligiendo a cada uno de forma distinta para ver si la iglesia los elige o todavía deben llevar algún proceso. Es muy importante tener esto en cuenta porque muchas de las veces erramos al contemplar la democracia dentro de la iglesia y la diferencia es que en cuanto a la democracia que se maneja en el mundo, ¿verdad? En las diferentes sociedades, en los estados en los que vivimos, esta democracia funciona a la hora de solamente poder expresar un voto, pero no una voz, a la hora de tener que elegir entre dos cuando hay más opciones. Y entonces en la iglesia no funciona así. La voz es escuchada, la inconformidad es escuchada como el acierto o el estar de acuerdo también es escuchado. Así que durante la discusión, el nominado que está siendo considerado y los miembros de su familia inmediata, en este caso su esposa y sus hijos menores, dejarán la reunión hasta que se haga la votación escrita. O sea, no van a estar presentes porque precisamente se va a hablar de esta persona y se van a tratar asuntos respecto a su vida, carácter, y el proceso se llevará de esta manera. Las cualificaciones escriturales serán leídas y expuestas, y las cualidades de los nominados serán abiertamente discutidas en el temor de Dios y con el debido respeto a la reputación del nominado. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Nunca debe haber algún tipo de falta de respeto en la iglesia. Y si esto sucede, debe ser tratado a su debido tiempo. Si esto llegara a pasar, es una falta. Por eso el respeto debe sostenerse. Y cuando hablamos del buen orden, cuando se trata de el observar, leer o examinar a cualquier persona que hemos nominado y que estamos próximos a votar por, debemos hacerlo de una manera abierta, debemos discutirlo en el temor de Dios y con el debido respeto a la reputación del nominado. De ninguna manera debemos faltar al respeto. Y a veces sucede que uno puede sentirse que tiene el derecho o la libertad de poder hablar como uno quiere, porque así es como uno piensa. Y ahí es donde pedimos delante del Señor que haya un cambio en el pensamiento, porque el problema es el pensamiento entonces. Pensamos mal, hablamos mal, y entonces tratamos mal o faltamos al respeto a un hermano u otro. A veces intencionalmente, que es un pecado abierto, o a veces de una manera a través de omisión, no siendo conscientes de cómo estamos hablando, delante de quién hablamos. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos se encuentra frente a varios ancianos del pueblo de Israel, del Sanedrín, en un momento él le llama a uno de los líderes de Israel o de los ancianos sepulcro blanqueado y le manda a callar. Y entonces eso fue ofensivo. Y una de las personas le dijo, tú no sabes quién es él. Él es uno de los príncipes de Israel. Y él pidió perdón. Y él mismo citó los textos del Antiguo Testamento diciendo contra un príncipe no, contra uno de los príncipes o de los ancianos no hablarás de esta forma, no te referirás de esta manera. Y entonces él pidió perdón, ¿no? Porque había faltado al respeto en ese contexto. De esta misma manera es el llamado a cuidarnos de no faltar nunca al respeto, nunca
tratarnos como si pudiéramos tratarnos como nada, como si no tuviéramos límites que nos llevan a recordarnos que delante del Señor tenemos dignidad. Y con mucho temor delante del Señor, cualquiera persona debe ser tratada con mucho respeto, aun cuando no está presente, como en este caso una persona que ha sido nominada y de la cual se va a tener que hablar en la reunión. Y eso es muy importante. Y hay cosas, esas cosas son las que estamos trabajando en nuestra iglesia, mis amados hermanos, para que no pasen, Gracias, dijo, para vea. que no Hasta sucedan. luego, hermano. Entonces, ¿Así? sí tenemos un trabajo que hacer. Mi familia querido, Sí, Dios ok, les bendiga, ok, no fuerte, bienvenido. ok, 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 bueno. Entonces, aquí tenemos algo en lo cual tenemos que trabajar, amados hermanos. Lo que sí quiero que vean la última frase y es, la iglesia buscará unanimidad con respecto a cada nominado, pero cuando no haya unanimidad, el 90% de los votos serán requeridos para la elección de un oficial. Ahora, mis amados hermanos, esto es súper interesante. ¿Saben por qué? Porque si la unanimidad es algo que sucede en la iglesia, quiere decir que estamos todos de acuerdo con que Dios ha llamado a un hombre al ministerio pastoral o al ministerio diaconal y todos respaldamos ese llamado y reconocemos al individuo para esta labor. Pero si no hay unanimidad, el porcentaje mínimo es el 90% de los votos. Por eso digo que en la iglesia de Cristo no debe haber democracia. No es 50 más uno, no es el 50% más uno. Y estamos tratando de ser muy generosos, pero realmente debería ser el 95, si no es el 100%, mis amados hermanos. Porque debemos entender que es el Espíritu guiando una iglesia, pero damos este margen por el hecho de que puede haber algún argumento específico de un hermano que lo presente con claridad y que sea sostenible, porque a veces hay argumentos que no son sostenibles y que siguen siendo parte de ese 10% que no está de acuerdo en la elección de uno u otro oficial. Entonces es muy importante poder explicarlo. Eso es lo que no te permite la democracia, pero sí te permite el congregacionalismo, la libertad de poder explicar por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo. Y al explicarlo, ser consistente y argumentarlo de una manera respetuosa, con temor al Señor, hablando abiertamente del asunto para que nada quede velado o tapado. Porque la elección puede tranquilamente posponerse o cancelarse, sea cual sea la circunstancia, a la luz de lo que los miembros haciendo el uso de la sabiduría que el Espíritu les da, expresan. Así que dicho esto, mis amados hermanos, notan lo solemne, lo serio y lo importante de este asunto, que no debe ser tratado en poco, que debemos elevar el principio del respeto, el principio que rige sobre lo que es la cortesía es muy importante en medio nuestro. No debemos rebajarlo, sino elevarlo, mis amados hermanos. Está muy bien a veces compartir, tenemos tiempos de ánimo, a veces tenemos momentos para reírnos juntos. Esas cosas son preciosas, pero en ninguna manera debemos rebajar o restarle respeto a todo lo que compete o tiene que ver con la iglesia de Cristo, el llamado de ser hermanos unos de otros y la importancia de ver a mi hermano, tal vez sea mi papá o tal vez sea mi hijo, y tú y yo nos vemos en la iglesia y somos hermanos. Me hago entender en el sentido de, si tú tal vez tienes hijos que son creyentes, míralos como tus hermanos. Si tienes la bendición de verlos como creyentes ya y de saber que están caminando y deseando ser miembros de la iglesia, míralos como tus hermanos. ¿Y qué involucra eso? Tratarlos con respeto. Si ves a tu padre que está en la congregación, de la misma manera tienes que verlo como tu hermano. Pero hay una forma en la que la Biblia nos llama a tratarnos. A los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas y a los jóvenes como hermanos, con toda pureza, con toda pureza. O sea que podemos hablar de algún asunto en el cual hay cosas que tratar que no son fáciles y que son difíciles y usar de respeto. Claro que sí. Usar del respeto es algo muy importante. Y esto es válido y muy necesario. Esto redarguye nuestro corazón, mis amados hermanos, con respecto a cómo hablamos. Eso muestra el hecho de que no podemos hablar con ira, con contienda o con vanagloria, justamente lo que aprendíamos este domingo, sino que tenemos que hacerlo glorificando al Señor, con temor a Dios y sabiendo de que estamos hablando de una persona que no debe ser faltada al respeto en lo cuanto a su reputación, ¿no? Esto en cuanto a la elección. Pero si todo va bien y todo va en orden y el proceso se ha llevado a cabo y la iglesia ha observado y ha visto dones y la iglesia ha votado y ha nominado y con mucha gracia la iglesia reconoce que el Espíritu les ha guiado a reconocer a un hombre en medio de ellos, como lo dice precisamente Hechos capítulo 13, donde ellos estando ministrando al Señor, orando al Señor, Dios en su Espíritu les mostró que debían apartar a Bernabé y a Saulo para esta obra y a apartarlos. Entonces, ellos ayunando y orando por esto, les impusieron las manos
y los enviaron. Qué precioso, ¿verdad? Esto nos lleva entonces al tercer punto llamado ordenación. Ordenación. Después de la elección, mire, justo acabo de citar Hechos 13, 1 al 3, que está en la nota al final. Después de la elección de un oficial, debe haber una parte de un servicio de adoración en el cual el oficial elegido sea ordenado e instalado en el oficio por la imposición de manos del cuerpo de ancianos. Este acto solemne puede estar siempre acompañado de un tiempo de oración especial de la iglesia. Y eso es lo que se ve reflejado en la práctica de la iglesia nuevo testamentaria, donde vemos justamente a la iglesia ministrando al Señor, orando y ayunando, y eso es importante, eso es necesario. La imposición de manos de los ancianos significa su aprobación del oficial elegido. Dicho esto, entonces, amados hermanos y amada iglesia, nos acercamos a la sección número 6, donde se habla de la terminación del oficio, donde se habla de la terminación del oficio. ¿Cuándo sucede que algún oficial tiene que terminar sus labores? Bueno, aquí está, en el párrafo A, razones de la terminación. Vamos a ver varias razones, como notarás aquí, son cuatro específicamente. La primera razón es por la renuncia voluntaria. Puede suceder que algún oficial renuncie voluntariamente, y esto es, un oficial puede renunciar a su oficio sin perjuicio si por razones buenas y válidas él encuentra que ya no puede desempeñar los deberes del mismo con una buena conciencia o con una limpia conciencia. Y para eso tenemos un texto, Hechos 24:16. Hechos 24:16, si no me equivoco. Así que si alguien tiene ese texto, con muchísimo gusto me encantaría que pueda leerlo en Hechos capítulo 24, versículo 16. Amén. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Así es. Es una lucha continua, un esfuerzo continuo de preservar, mantener y sostener una limpia conciencia. Pero si hubiera algo que no le permite seguir en el oficio pastoral por causa de su conciencia, entonces la persona puede renunciar voluntariamente y puede haber muchas circunstancias para eso. No necesariamente tiene que ver con que la persona ha caído en algún pecado, sino que hay algo que en su conciencia no le permite continuar porque cree que en ese sentido no puede servir como un pastor, puesto que su conciencia ha sido afectada respecto a una u otra cosa. Y estas cosas, repito, pueden ser múltiples. Un ejemplo es ejemplos extraños o comunes que pueden llegar a pasar son que en medio de este caminar resulta que el pastor en su hogar, sus hijos, habiendo tenido una edad adecuada, viven en una rebeldía tan abierta que aunque viven bajo su techo, él no puede seguir sosteniendo su oficio porque tiene que dedicarse a su familia en el área de piedad, ya que ellos, habiendo sido instruidos por el Evangelio, no han respondido a este, pero siguen viviendo bajo su techo y esta rebeldía es tan abierta que está dañando el llamado pastoral de este hombre. Entonces su conciencia no le permite gobernar la iglesia porque tiene que gobernar su casa. Y como él sabe que primero es su casa por encima de la iglesia, entonces voluntariamente renuncia a esto antes de que lleve a un caso mayor, ¿no? Y la circunstancia los lleva a dedicarse a su hogar. Si el Señor lo bendice, entonces sus hijos caminan en orden, en sujeción a su padre, y esto vuelve al camino y al desempeño de sus responsabilidades. Pero qué interesante encontrar esto. O el caso de un pastor que en el caminar se encuentra que su esposa daba como frutos extraños, en el sentido de que tal vez no mostraba frutos reales del Evangelio, y con el paso del tiempo se evidenció eso, y entonces su conciencia no le permite poder continuar en el ministerio pastoral, porque se requiere que él pueda gobernar bien su casa, y esto implica que su esposa sea una fiel creyente del Señor. Y eso es muy importante también. Entonces, son casos y circunstancias. No menciono estos dos como si fueran los únicos, sino como casos que pueden llegar a darse, como a su vez cosas más afines a una conciencia que ha sido afectada. Por eso Pablo dice estas palabras, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, y ante los hombres. Y esto es muy importante, amados hermanos, el tener una limpia conciencia delante del Señor, una buena conciencia ante Dios y ante los hombres es lo que se requiere en el ministerio pastoral. Pero si ésta ha sido afectada por alguna cosa u otra, su conciencia no le permite continuar y esto lo lleva a renunciar voluntariamente al oficio y terminar su oficio pastoral o diaconal. En segundo lugar, por la remoción por incompetencia no culpable. Escuchen bien esto, la remoción por incompetencia no culpable. Esto es,
que en casos de que los ancianos determinan que un oficial ya no es competente para cumplir con los deberes de su oficio por razones no culpables en sí, esto hay textos, ¿no? Miren las notas al pie, 2 de Samuel 21 15 al 17. Alguien que tenga, por favor, alguien más que tenga 2 de Samuel capítulo 21 versículos 15 al 17, acérquese allí brevemente y acompáñenos con esta lectura. 2 de Samuel 15, perdón, 21, capítulo 21, versículos 15 al 17. Amén. Muy bien. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mm. Esta es una circunstancia bien interesante, ¿no? Dice el verso 16, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce y quien estaba ceñido de una espada, con una espada nueva, trató de matar a David. Y entonces la circunstancia es un asunto que es muy parecido a esta expresión como incompetencia no culpable, ¿no? Dice, mas Abisai, hijo de Serbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dice, entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Saben qué implica esto? Que los hombres de David dijeron, no sea que de alguna manera tú llegues a morir y nosotros veamos como la lámpara de Israel, o sea, la luz que es David para Israel en ese entonces, se apague. Y entonces, en ese sentido, se le llamó a renunciar a batallas. Él salía a la batalla, pero no estaba en el frente de batalla como en esta circunstancia, porque estuvo tan cerca que entonces él tuvo que ser removido del frente de batalla. Ahora él iba a dirigir las guerras, él iba a estar al frente de estas batallas, pero en este caso ya no podía estar en el frente de batalla por causa de lo que podría llegar a pasar. Y esto es una remoción por incompetencia no culpable. No es que tenga la culpa David en este caso, y no es que tenga la culpa en sí mismo aquel oficial, pero es necesario removerlo del oficio por causa de la circunstancia. En este caso, ¿cuál es? Ellos le explicarán sus inquietudes y procurarán su renuncia. Entonces, vamos a pensar en esta circunstancia, mis amados hermanos. Si de alguna manera los pastores de una iglesia, que se procura y se clama al Señor porque Dios nos permita tener más de un pastor, notan que uno de los pastores en esa iglesia no es competente para el oficio, ¿qué lo hace incompetente? Si no es culpable, entonces no significa que su incompetencia se basa en su carácter. Es un hombre piadoso, que ama al Señor, pero que en el caminar y en el proceso se dan cuenta de que lo que parecía ser un gran llamado no es evidente ahora. Y entonces su llamado al ministerio pastoral se pone en tela de juicio porque su enseñanza no es consistente, su cuidado de las almas no es consistente. Y entonces notas que le pidieron a una persona que quizás no tenía el llamado que pastorea la iglesia. Y entonces los ancianos tienen que explicarle a esta persona que es evidente que no es competente para el oficio porque no tiene el llamado y por lo tanto sus dones no son evidentes. No se puede mostrar esto y no queremos echarle la culpa a la persona de que está pecando por eso. Simplemente no es culpable, pero es incompetente. En este caso, los ancianos explican sus inquietudes y procuran la renuncia de este oficial y le invitan a renunciar voluntariamente. Volvemos al mismo punto, para que pueda dejar este oficio, porque debe ser removido por la incompetencia no culpable. Si él no quiere renunciar, ellos presentarán sus inquietudes a la congregación y pedirán un voto de confianza respecto a él. Para retener su oficio en tales circunstancias, el oficial tiene que recibir un voto de confianza de no menos del 90% de los miembros que estén presentes y que votan. Entonces, es un punto que debe tratarse también si llegara a ser esta la circunstancia. Queremos que sepan algo, hermanos amados. Yo veo que aquí estamos conectados, pero como 40 más o menos pantallas y entre estos debemos estar de fondo muchas más personas. Quizás estemos aquí unas 60 o 70 personas, no estoy seguro. Pero quiero que sepan algo, mis amados hermanos. Nosotros
hemos decidido colocar estas cosas de nuestra Constitución porque no queremos pasar por alto nada. No queremos suponer o asimilar que esto va a ser perfecto toda la vida. Y por lo tanto, de ninguna manera queremos cerrar. Por eso aún debemos considerar qué sucedería si de alguna manera algún oficial en nuestra iglesia tiene que ser removido de su cargo. Y esta es la manera en la que se debe hacer las cosas, mis amados hermanos. Así es como debemos trabajar, si llegara a ser ese el caso o la circunstancia. En tercer lugar está por la pérdida de la confianza de la congregación. Qué tremendo esto. Dice que los ancianos pueden pedir una reevaluación respecto a cualquier oficial en cualquier tiempo si cree que éste ha dejado de cumplir los requisitos para el oficio pastoral o diaconal. Los ancianos presentarán su recomendación en el asunto y las razones de ésta. Para retener su oficio en tales circunstancias, el oficial tiene que recibir un voto de confianza de no menos del 90% de los miembros que estén presentes y que votan. Así que cuando un pastor o un anciano pierde la confianza de la congregación, es importante que los otros pastores comiencen a evaluar la circunstancia y entonces se vindique esa confianza de un pastor o un diácono o se llame a un voto de confianza para ver si esto es así en la congregación. Quiero que sepan que esto del voto de confianza no es algo que se hace todos los años o cada 4 años o cada 10 años, sino que se ve requerido cuando, por la pérdida de confianza de una congregación, esto sucede, o por la remoción por incompetencia no culpable. Entonces los ancianos actúan, la iglesia confirma esto o vota manifestando su confianza en que Dios lo ha llamado y la circunstancia se arregla de esta manera. Pero no es algo que simplemente se hace porque sí, ¿verdad? No es seguir mandamientos de hombres, sino ser guiados por la iglesia, a través de la verdad que Dios le ha dado y le ha conferido a la iglesia, ¿no? En cuarto lugar, por remoción por acción disciplinaria de la iglesia. Esta es una de las causas más comunes. Remoción por acción disciplinaria de la iglesia. Un oficial puede ser removido de su oficio por causa de pecado, por consecuencia de un pecado o por pecado no arrepentido, o a través del voto, perdón, a través del voto de la congregación, según el artículo que hemos leído en la sección 4 del artículo número 6, ¿no? Que hablamos de disciplina eclesiástica. Así que esto es lo que involucra razones, o mejor dicho, sí, razones de la terminación. Lo que veremos ahora acá es el párrafo B, que es implicaciones de la terminación. ¿Cuáles son las implicaciones? En primer lugar, cuando un hombre sale del oficio, ya no tiene la autoridad de aquel oficio y ya no puede continuar más en sus funciones, privilegios y títulos respecto a esta iglesia. Esa es la implicación primaria. La segunda implicación es que se espera que todo hombre que sale de un oficio en esta iglesia respete la santidad de la confianza que le fue dada previamente y que mantenga la confidencialidad de todos los asuntos eclesiásticos al grado requerido por las escrituras, esta constitución y el juicio de los ancianos que existan en aquel momento, porque esto implica muchas cosas sensibles. Mira, por ejemplo, Proverbios 11:13, cómo se refiere a esto. Si alguien tiene Proverbios 11:13, por favor, le invito a que lo lea alguien más. Siempre es grato escuchar diferentes voces acá. Pastor Robertito, ¿puedo leer? Claro. Amén. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Mm. Aun cuando hombres han sido removidos de esta labor, se les invita y se les anima a poder mantener una confidencialidad, porque en la mayoría de estos hombres, en este caso pastores, en circunstancias como estas, que son ocasionales y circunstanciales y no comunes, tienen información y han tratado y llevado a cabo procesos de restauración, pecados y circunstancias muy delicadas de miembros de esas iglesias. Y entonces, obviamente, este proverbio nos invita a tener cuidado con lo que precisamente a veces se da de manera tan común en medio de la iglesia, ¿no? El chisme. Este proverbio es un freno en contra de ese pecado. El que anda en chismes descubre el secreto. ¿Qué cosa? Yo quiero saber. ¿Qué pasó? ¿De quién están hablando? Son actitudes de un corazón que ama el chisme. Y entonces, eso es de lo que tenemos que cuidarnos muchísimo. Sí, siempre se escucha de aquella persona, ¿no? Que está allí y dice que y quiere prestar oído para todo lo que está sucediendo en todas partes y quiere escuchar todo lo que pasa. Y justo creo que hoy mencionaba algo que Spurgeon hizo referencia con respecto a un hermoso gallo que todas las mañanas despertaba a la hora adecuada a la gente y cantaba, ¿no es cierto? Y todos se despertaban. Y a veces uno escucha gallos en algún lugar, ¿no? Yo de pequeño, uno de mis familiares tenía un lugar donde cuidaba y criaba gallos, gallinas y todo tipo de animales de campo.
y entre eso sonaba tan fuerte los gallos que él tenía, que era un coro increíble en la madrugada, que yo me asustaba, ¿no? Y entonces Spurgeon decía en una ilustración, hablando precisamente de una mujer en la iglesia que amaba el chisme y que siempre estaba entrometiéndose y hablando, a la cual se le hacía referencia como la hermana lengua larga, decía en esta ilustración que ese gallo cantaba de una manera tan preciosa a la hora de despertar, pero que después molestaba tanto porque pasaba todo el día cacareando. Todo el día pasaba cantando una y otra vez y ya era molesto, no paraba de hacerlo. Dicen que esta hermana se dio cuenta de que estaba hablando de ella y fue redarguida por esta ilustración. Una cosa es poder cantar a una hora del día que nos lleva a ser útil y nos despierta, ¿no? Pero otra cosa es pasar todo el día molestando y molestando y molestando. Y el chisme es así. De ahí que justamente Pablo le haga referencia a los hermanos allá en los Efesios cuando le escribe a Timoteo y le dice que las mujeres jóvenes que de alguna forma han quedado viudas se casen, porque de esta manera evitan andar en chismes y de casa en casa. Y mira eso, qué palabra tan interesante la que Pablo usa, el cuidar del chisme. Y obviamente hay una propensión en la mujer a buscar el saber y estar enterada de una u otra cosa, pero los hombres tampoco están exentos de esto. El asunto acá tiene que ver con cuidar nuestra lengua, no vaya a ser que nos encontremos como gallos que de haber cantado una sola vez al día de una manera adecuada para despertar a la gente, terminemos siendo molestos y terminemos convertidos en un buen caldo de gallo y gallina, ¿no? El asunto acá es que esta mujer se arrepintió y fue de las primeras promotoras del cuidado de la iglesia en la unidad dentro de la congregación. Este salmo, perdón, este proverbio nos invita de esta manera. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel. Que Dios nos conceda en medio de nuestra congregación hombres y mujeres de espíritu fiel. Que si de alguna forma tú y yo leemos este texto, seamos redarguidos. Que Dios nos conceda este espíritu fiel, que está dispuesto a cuidar de esta clase de información confidencial, de cosas delicadas que pueden llegar a pasar y que si no se sabe, mejor aún, porque se pueden arreglar directamente en lugar de llevarlo a instancias públicas. Que Dios nos ayude a tener un corazón así, hermanos. Pero entonces, si en algún caso algún oficial es removido de esa circunstancia, entonces se le invita a mantener la confidencialidad en asuntos eclesiásticos requeridos por las Escrituras, en esta constitución y el juicio de los ancianos que existen en aquel momento, amados hermanos. En tercer lugar, un hombre que sale de un oficio en esta iglesia se puede considerar a través de otra vez para un oficio, pero solo de la manera prescrita en la sección 5 de este artículo. ¿Qué significa esto? Que si de alguna manera alguno de los oficiales que ha salido puede volver a ser considerado para el oficio, se debe revisar a través de la sección 5 y esto implica algo. Hay casos en los cuales no pueden volver a ser pastores, jamás en la vida. Tiene que ver con el hecho de haber perdido algo que no se debe perder en el ministerio pastoral y es ser irreprensible, es ser una persona que vive en integridad, que no es perfecta, lo que significa es que es continuamente sensible a arrepentirse, a corregirse, a escuchar el consejo, lo que implica es que vive una vida santa delante de Dios, que gobierna su hogar, que guía a sus hijos, que ama a su esposa, lo que implica es que no es pendenciero, que no es una persona que está sujeta o controlada por los excesos, que no es amante de las ganancias deshonestas, es una persona que enseña fielmente todos los requisitos que se implican acá. Pero si de alguna forma algún oficial es removido por las causas que no implican pecados o que lo lleven a perder su irreprensibilidad, puede volver a ser un oficial si se lee esta sección en ese artículo, mis amados hermanos. Acercándonos a otro nuevo artículo, y les invito a que puedan acompañarme aquí, se llama Gobierno de la Iglesia. Mira esto, el gobierno de la Iglesia. Miren cómo notan aquí, ya estamos en artículos que son más cortos de los más largos, los hemos pasado ya, y estamos pronto a terminar nuestra constitución. Como notan, estamos en la página 27 y no es que sea súper extensa nuestra constitución, pero tiene sus páginas y su orden, ¿no? Así que el artículo que tenemos ahora se llama Gobierno de la Iglesia. ¿Cómo es el gobierno de la Iglesia? ¿Has escuchado acerca del gobierno de la Iglesia? Hay diferentes tipos de gobierno, tengo que decirlo, pero entonces en la variedad de gobiernos debemos ver cuál es el más consistentemente bíblico, no necesariamente avalar todos los gobiernos como bíblicos. Yo veo en las escrituras y algunas personas pueden ver y decir, ah, yo veo en las escrituras el gobierno episcopal. Y yo pregunto, ¿cómo? ¿En dónde? Y cuando revisas en las escrituras, no sé si realmente ese es el gobierno bíblico que se presenta en las escrituras. Y algunos dicen, no, yo veo el gobierno presbiteriano como una forma de gobierno. Y uno dice, ¿en qué parte? Y te presentan textos, pero notas que hay ciertas cosas que son inconsistentes en cuanto al orden de esa forma de gobierno.
pero creo que hay una forma de gobierno que es bíblico y de esta manera entonces nos acercamos a este artículo, que es el que resume la forma de gobierno de nuestra iglesia. Visto de esta manera, dice así. El gobierno de esta iglesia, sometido a Cristo, su cabeza, incorpora y reconoce tanto la libertad de sus miembros, así como la autoridad de sus ancianos. La libertad de sus miembros es reconocida en, aunque no limitada a, la necesidad de su consentimiento formal a asuntos relacionados a la disciplina de la iglesia y la elección de los oficiales de la iglesia, pero que pueda notar la importancia de ver la libertad o la participación de los miembros, que aunque no se limita a esto, principalmente se basa en la disciplina de la iglesia y la elección de sus oficiales. La autoridad de sus ancianos es reconocida en, aunque no limitada a, su necesario liderazgo en asuntos de disciplina de la iglesia y la ordenación de oficiales de la iglesia. Esta iglesia no está sujeta al control de algún otro cuerpo eclesiástico, otra iglesia. Sin embargo, apropiado, reconoce lo apropiado de la asociación formal y la obligación de consejo mutuo y cooperación con otras iglesias de la misma fe. Excepto en donde se indique lo contrario en esta Constitución, una simple mayoría de votos de los miembros es suficiente para la expresión del formal consentimiento de la Iglesia sobre cualquier asunto que sea requerido. Tanto los ancianos como los miembros de la Iglesia buscarán discernir en oración e indagando en las Escrituras la voluntad de Dios para la Iglesia en el ejercicio de sus roles en el gobierno de la misma. Los pastores tienen la autoridad para guiar a la iglesia a formalizar una asociación con otras iglesias, pero se requiere la aprobación del 90% de la iglesia para llevarlo a cabo. Las iglesias con las que se busque formalizar una asociación deben sostener como su estándar doctrinal la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es nuestra confesión de fe. Por su parte, la asociación deberá contar con una constitución en donde se exponga las responsabilidades, derechos y libertades de los asociados para que nuestra iglesia pueda unirse con libre conciencia, como precisamente pertenecemos nosotros a la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Ecuador. Eso no nos limita a pertenecer y participar de solo una asociación. Podemos unirnos a otras asociaciones o levantar asociaciones en medio de nuestra localidad basándonos en aquellas cosas que nos unen y entendiendo nuestras diferencias. Si tal vez de alguna manera no siempre estemos de acuerdo en todas las cosas, pero en la mayoría de los casos o en el caso en el cual nosotros nos hallamos, estamos de acuerdo en todas las cosas porque la fe que nos une es la misma. Y entonces esto nos lleva a tener un círculo muy concéntrico en lugar de abierto en cuanto a nuestra relación con iglesias. Pero eso no nos exime de poder tener buena comunión con otras iglesias que no piensan igual que nosotros. Esto con respecto al gobierno, mis amados hermanos. Si podemos resumirlo en una palabra, nuestro gobierno es congregacional guiado por ancianos. Así se llama el gobierno congregacional guiado por ancianos. Y esta es una responsabilidad tan importante y solemne, tanto de los miembros como de los oficiales, donde podemos entender más aún de cómo Cristo le entregó esas llaves a la iglesia, ¿verdad? Y esas llaves son la llave de el poder o de participación y las llaves de la autoridad o de gobierno. Y por lo tanto, entonces, la autoridad que los pastores tienen es de enseñar e instruir a la iglesia en la verdad, de guiarla y de gobernar la iglesia. Y la llave que tienen los miembros es de participar, la libertad de poder hacer escuchar su voz y de ser considerada su voz en diferentes circunstancias cuando sea requerido. Y eso es maravilloso porque son dos llaves que llevan al funcionamiento adecuado de cuando se trata asuntos como la disciplina eclesiástica o la elección de oficiales, principalmente, aunque no se limitan a estas. Y qué bello fue participar en esto este domingo y cada vez que los miembros nos reunimos hacemos uso de estas llaves, porque así Dios nos las ha dado a través de Cristo para poder ejercer nuestra autoridad, ¿no? Nuestra forma de gobierno y nuestra participación, mis amados hermanos. Seguiremos aprendiendo más de esto porque es una forma de gobierno muy, muy consistentemente bíblica, pero poco aplicada, poco entendida, y debemos trabajar más en eso. Otro artículo, mis amados hermanos, es el artículo número 9, propiedad de la iglesia. Artículo número 9 dice propiedad de la iglesia. La sección 1, uso de la propiedad. Toda propiedad de esta iglesia está para ser utilizada y como un beneficio de todos aquellos que son miembros de ella. Esta propiedad está apartada para ser usada para la adoración a Dios, la edificación de su pueblo y cualquier otro uso que sea necesario para la
propagación del Evangelio de Cristo a través de esta iglesia y de su liderazgo. Podría levantarse algún desacuerdo con respecto al uso de dicha propiedad. Tales disputas deben ser resueltas a través del voto mayoritario de los miembros de esta iglesia. Creemos que toda y cada una de las iglesias locales es autónoma bajo el liderazgo de Cristo Jesús y elige por sí misma lo que debe ser hecho en su propiedad. Acordamos unánimemente buscar sabiduría divina en el uso de esta propiedad para la gloria de Dios, el bienestar de la iglesia y el esparcimiento de su verdad conforme a las escrituras. Esto con respecto al uso que le damos a nuestra propiedad. Esto nos lleva a una sección número 2 y es del presupuesto anual. Dice de esta manera: así como la obra de la iglesia depende financieramente de las ofrendas sistemáticas de la congregación, así la obra misma debe ser sistemática y ordenada. Con este fin, antes de la reunión de miembros anuales de la congregación, los ancianos y los diáconos prepararán un presupuesto anual para el año siguiente y presentarán dicho presupuesto a la congregación en una reunión de miembros convocada apropiadamente para la aprobación de al menos el 90% de la congregación. Y entonces, esto es lo que se hace una vez al año en cuanto a nuestras reuniones de negocios, se llaman así, y aprobamos presupuestos. Justamente este domingo aprobamos un presupuesto porque, como notarán, nuestros gastos cambiaron después de habernos mudado de local y esto nos llevó a hacer un cambio también en nuestro presupuesto para poder cubrir y alcanzar a cubrir todas aquellas cosas que tenemos dentro del gasto. Y esto nos ayuda a poder cuidar y sistematizar cómo se usan todos estos recursos para la gloria de Dios, porque es lo que le damos al Señor. Sin embargo, qué bello es poder organizarlo cada año y poder revisar, ajustar y promover más el crecimiento de la iglesia, las misiones y todo lo que involucra en la expansión del reino. Así que esto es algo muy bueno y necesario. En la sección 3 se encuentran los gastos menores, y esto es que los pastores, con la guía del Consejo de los Diáconos, pueden autorizar gastos menores según lo que se describe en la sección 5, donde se habla de lo que es un tesorero, ¿no? Tenemos un artículo muy interesante acá, mis hermanos. Bueno, cada uno es muy importante, por eso son parte de nuestra Constitución. Y el propósito de estar aquí es que sepan cómo hacemos las cosas. Pero aquí tenemos un artículo que fácilmente puede ser tratado en nuestra sociedad como algo que suena ofensivo, pero no creemos que sea ofensivo, creemos que es la verdad. El artículo número 10 sobre el matrimonio y las nuevas nupcias dice de esta manera: la sección 1 es sobre el matrimonio, el género y la sexualidad. Esto se describe así: creemos que Dios crea a toda persona de una forma maravillosamente e inmutable como hombre y mujer. Estos dos sexos distintos y complementarios reflejan la imagen y naturaleza de Dios. Obviamente esto está en Génesis. Una persona que rechaza su sexo biológico rechaza la imagen de Dios en ella. Creemos que el término matrimonio solo tiene un significado: la unión de un hombre y una mujer en una unión exclusiva, como la definen las Escrituras. Otra vez, Génesis, que por cierto, no estamos escuchando cosas que están pasando con respecto al matrimonio y la ideología de género. Creemos que Dios quiere que la intimidad sexual suceda solamente entre un hombre y una mujer que estén casados o en el contexto del matrimonio, una vez más. Y aquí tenemos textos muy importantes. De Hebreos 13:4 dice que sea honroso en todos el matrimonio y el lecho matrimonial sin mancilla. Eso significa que la intimidad sexual es algo que Dios le ha dado como un regalo a aquellos que están casados. El sexo fuera del matrimonio es pecado delante de Dios y es algo que Dios condena. Y si estás viviendo de esta manera, te invito a arrepentirte y a ponerte a cuentas delante de Él. Esto es algo que Dios nos llama a confesar y apartarnos y alcanzar misericordia. Así que creemos que Dios ha prohibido toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Creemos que cualquier forma de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la fornicación, el comportamiento homosexual, el comportamiento bisexual, el bestialismo, el incesto y el uso de pornografía, es pecaminoso y ofensivo a Dios. Y estamos obligados, por nuestras convicciones bíblicas, a declarar y mantener esta norma cuando se presente la ocasión. Evidentemente, encontramos todo esto en un desarrollo de Mateo 15, donde Jesús habla acerca del matrimonio, en Corintios 6, donde nuevamente se reitera cómo debe ser el orden, el cuidado y la búsqueda de dentro del matrimonio, disfrutar de aquello que Dios ha bendecido en este. Creemos que para preservar la función e integridad de la Iglesia Bautista Reformada Providencia como el cuerpo local de Cristo y para proveer un modelo bíblico a los miembros de esta Iglesia y a la comunidad, es indispensable que todos los miembros y todas las personas empleadas
por la Iglesia Bautista Reformada Providencia en cualquier cargo o que sirvan como voluntarios estén de acuerdo y cumplan esta declaración sobre el matrimonio, el género y la sexualidad. Creemos que Dios ofrece redención y restauración a todos los que confiesan y abandonan sus pecados buscando misericordia, el perdón en Jesucristo. Creemos que toda persona debe recibir compasión, amor, amabilidad, respeto y dignidad. Estas cosas están cuidadosamente descritas y escritas en nuestra Constitución para que si de alguna manera alguien pregunta, ¿y cómo hacen las cosas en su iglesia? Podamos describirlo de esta manera. Que en ninguna manera espero puedas encontrar alguna palabra que promueva el odio aquí, sino que promueve el orden, la unidad, el amor, el respeto, la amabilidad y la dignidad. Eso es lo que sí se promueve en esta Constitución, mis amados hermanos. Avanzando acá, permíteme compartir contigo la sección número 2 que habla de políticas de boda. Política de bodas. Mira, tenemos hasta eso aquí. Debido a que Dios ha instituido el matrimonio y ha definido la relación de pacto entre un hombre y una mujer y él mismo, la Iglesia Bautista Reformada Providencia solamente reconocerá los matrimonios entre un hombre biológico de nacimiento y una mujer biológica de nacimiento. Los ministros y el personal de la Iglesia Bautista Reformada Providencia solamente participarán en y formalizarán bodas entre un hombre y una mujer como se acaba de describir. Finalmente, las instalaciones y propiedad de la Iglesia Bautista Reformada Providencia solo albergarán bodas em, a discreción de los ancianos entre un hombre y una mujer, como se describe anteriormente, y considerando que al menos uno de los dos futuros cónyuges sea miembro de esta iglesia, al menos uno de los dos sea miembro de esta iglesia. Esas cosas son importantes. Aunque reconocemos que el matrimonio pertenece a la esfera social, reconocemos que vivimos en una unión con la iglesia local. Por lo tanto, todo miembro que desee celebrar su matrimonio con acción de gracias con la iglesia deberá cumplir los siguientes requisitos. ¿Cuáles son aquellos requisitos? Primero, ser miembro en buena comunión. No estar en disciplina significa. Segundo, haber asistido a consejería prematrimonial, que es muy importante y he tenido la dicha de poder aconsejar a algunas personas en nuestra iglesia con respecto a lo que es la consejería prematrimonial. En tercer lugar, haber hecho las cosas en un buen orden durante el proceso de cortejo, manteniendo la santidad en todo momento y el honor a los padres. Esto implica hacer las cosas bien y no de manera desordenada, no de manera secreta, sino delante del Señor. Si todo esto se cumple, los futuros cónyuges deberán pedir a los ancianos de la iglesia la solicitud de matrimonio y nuevas nupcias para después llenarla y entregarla a los ancianos. Tenemos el artículo número 11 que habla de la reunión de negocios. Les pido puedan prestar atención aquí. Estamos avanzando y próximamente casi terminando. En la sección 1, hablando de la reunión de negocios, que precisamente les mencioné, tuvimos una este domingo. Es precioso ver cómo los miembros hemos acordado reunirnos una vez al mes, no para tener reuniones de negocio, las cuales son exclusivamente tres o las que deseemos tener, pero tres son mínimo las reuniones que tenemos al año, pero nos reunimos todos los meses para tener comunión, para animarnos y exhortarnos y para tener tiempos de calidad. Así que de eso anhelo que todos puedan participar cuando se unan a nuestra congregación también. En este caso, la sección 1 nos habla de la designación de reuniones de negocio. La iglesia tendrá 3 reuniones de negocio cada año. La primera reunión de negocios de la iglesia deberá llevarse a cabo entre enero y febrero. Lo hicimos ayer, o sea que hicimos con un mes caído o tardío, pero logramos llevar a cabo nuestra reunión. Por causa del cambio de presupuesto se llevó así, para poder tener claridad respecto a lo que va a ser en este caso, ¿no? La segunda reunión de negocios será llevada a cabo entre junio y julio de cada año. La tercera reunión de negocios será llevada a cabo entre noviembre y diciembre de cada año. Durante la primera reunión será dado un informe financiero a la iglesia del año anterior. La consulta nominativa será tomada y será dado un reporte en el que se especifique los nombres de la membresía de la iglesia hasta el fin de año anterior y cualquier cambio en la membresía. Esa es la primera reunión. En la segunda reunión se hará una revisión del cumplimiento de lo planificado y será dado un informe financiero. La tercera reunión se proveerá a la iglesia de un informe financiero y el presupuesto anual propuesto por los ancianos será presentado y considerado por la iglesia para su aprobación mediante votación. Así que cada una de estas reuniones tiene su propósito, tiene su ocasión y tiene su circunstancia. Y esto es muy bueno. Aún siendo así, esto no implica que son únicamente 3 reuniones las que se pueden llegar a tener, sino que se pueden tener todas las reuniones que nosotros deseemos siempre y cuando se anuncien con el tiempo anticipado para poder hacerlo en el orden debido.
La segunda sección nos habla de las reuniones de negocios ocasionales, y esto es que los pastores podrán convocar reuniones de negocios ocasionales. Estas reuniones pueden ser convocadas por la iniciativa de los pastores en base a una necesidad vista por ellos, o por la petición de los miembros también. Los miembros deben ser convocados a las reuniones de negocios ocasionales con un mínimo de 2 días del Señor de anticipación. Los pastores pueden, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa, convocar a la iglesia para reuniones informativas. Sin embargo, en dichas reuniones no se puede conducir ningún asunto relacionado a los negocios de la iglesia, lo cual requiere del voto de la membresía. Esto es, si se tiene que tomar alguna decisión que tenga que ver con los negocios de la iglesia, que requieran voto. En algunos casos se les puede informar cosas a los hermanos, pero no necesariamente tomar decisiones respecto a negocios. En tercer lugar, o la tercera sección dice, votación en las reuniones de negocios. ¿Cómo funcionan las votaciones? Mira esto. Todos los miembros votantes deben estar presentes cuando una reunión es debidamente convocada con la misma seriedad y responsabilidad eclesial con la que considerarían asistir a cualquier otra reunión de la iglesia. Debería ser nuestra meta el discernir en actitud de oración la mente de Dios de manera que pueda ser dicho de nosotros como fue dicho de la iglesia en Hechos capítulo 6 que agradó la propuesta a toda la multitud. En momentos cuando la unanimidad no es posible, excepto que la constitución de la iglesia requiera un porcentaje de la votación diferente, una simple mayoría de aquellos que votan hará una mención válida, es decir, el 90% de la congregación. Los miembros votantes que estén presentes en cualquier reunión de la iglesia que haya sido apropiadamente convocada constituirán un quórum suficiente para decidir sobre los asuntos de los negocios de la iglesia. Las votaciones de la iglesia serán a mano alzada. Las reuniones de miembros cuya orden del día incluya la votación de los miembros para la resolución de asuntos de la iglesia que requieren dicha votación deberán contar con un quórum presente de al menos el 51%. ¿Qué significa? Que si somos 23, se requiere por lo menos la mitad y un poco más en asistencia. Eso es lo que significa. El número de los miembros registrados en la iglesia. Lo ideal es que estemos todos, que no falte ninguno. Y precisamente la reunión que tuvimos este domingo fue tan preciosa que estuvieron todos, aunque por causa de la salud, algunos de nuestros hermanos no pudieron estar presentes, pero pudimos conectarnos con ellos para que también puedan participar de una manera activa en esta reunión. Pero buscamos siempre que estén todos presentes en ese sentido. En caso de no estar presente el quórum requerido, en este caso el mínimo del 51% de toda la congregación o los miembros directamente, los ancianos harán una segunda convocatoria para reunión de miembros. Esto significa que esta reunión se cancela y se espera una segunda reunión. Los asuntos de la iglesia que queden pendientes podrán llevarse a resolución por la votación de los miembros que asistan a la segunda reunión sin necesidad de quórum mínimo. Entonces, si en la segunda reunión la asistencia es total de los miembros o es un porcentaje mínimo del 51%, el quórum ya puede ser cualquier número de aquellos que asisten. Se busca que estén todos presentes. Eso es lo importante de una iglesia. No puede haber iglesia sin la presencia de sus miembros, ¿no? Así que esto es importante, mis hermanos. Pero esto describe también cómo tratar algunos asuntos acá. Ahora, mis amados hermanos, em, las acciones de menor relevancia que solo requieran el consentimiento general de la iglesia no requerirán de una votación formal, aunque cualquier objeción o duda buscará resolverse. Los asuntos menores son todos aquellos que en esta Constitución no requerirán explícitamente votación. Tenemos una sección número 4 llamado secretario. Los ancianos designarán un secretario de entre los miembros de la iglesia. La responsabilidad de este secretario será registrar todas las transacciones de negocios de la iglesia, recolectando todos los documentos enviados a la iglesia en sus reuniones y proveer para la iglesia y para los ancianos un cuidadoso registro de los negocios de la iglesia. Este registro estará disponible para la iglesia y sus ancianos. Los ancianos tendrán la autoridad de reemplazar al secretario cuando ellos consideren que sea sabio hacerlo. Sección número 5. Tesorero. Esta sección está bien descrita y yo le agradezco mucho a los hermanos de nuestra preciosa iglesia hermana en Guayaquil, Iglesia Evangelio de la Gracia, por explicarnos parte de esta área y cómo funciona y ha sido de mucha ayuda para nosotros. En otras constituciones no está esta parte, nosotros incluimos esto por consejo de otros pastores. Los ancianos designarán un tesorero de entre los miembros de la iglesia. El propósito principal de esta designación es liberar a los pastores del manejo directo de las finanzas o del dinero.
cuidando de esta forma el testimonio de los ancianos en el contexto general. Dentro de lo posible, de los posibles encargados para esta labor, se podría considerar a uno de los diáconos de la iglesia, en caso de que la iglesia esté constituida plenamente, o sea, tenga diáconos, o algún otro integrante de los miembros activos de la iglesia local. Se espera que la persona designada posea algunos dones, destrezas y experiencia en asuntos contables, junto con la confianza de los ancianos e iglesia local. Se espera que tenga conocimiento de esto, ¿no? No que sea sí o sí un experto y tengamos que contratar a alguien que no es creyente para que haga esta labor en nuestra iglesia, sino más bien que tenga entendimiento y pueda organizar estas cosas. Los responsables de receptar, contabilizar y guardar las ofrendas deben mantener informados a los ancianos y congregación de forma periódica sobre estado y uso de las mismas. Estos informes podrán ser anuales, semestrales o mensuales, conforme se requiera para la toma de decisiones en beneficio del bienestar de la iglesia local. Los registros o actas del manejo económico estarán siempre disponibles en las oficinas de local de reuniones o aquel que las requiera, ¿no? El consejo de ancianos o anciano podrán, con la sabiduría que el Señor les da, designar el uso de las ofrendas en gastos menores. Por favor, escucha esta nota al pie. Los gastos menores pueden ser considerados dentro del parámetro contable de una caja chica. La proporción o extensión del fondo de dicha caja chica puede ser determinada en una reunión oficial conforme a la sabiduría, realidad económica de los ingresos o gastos y las necesidades prioritarias que surjan a través de una simple mayoría de votos de los miembros de la Iglesia. Continuando arriba dice, dicho reporte de gastos menores será incluido en los informes mensuales correspondientes. Sin embargo, en lo referente a gastos mayores, será decisiones tomadas en el contexto de una asamblea de miembros. Mientras la iglesia local pueda establecer su personería jurídica, escuchen bien esta parte, mis hermanos. Mientras la iglesia local puede establecer su personería jurídica, si ésta no existiera en ningún periodo de la iglesia, se podrá disponer de la creación de una cuenta bancaria. Si no tenemos esto, podemos esperar, pero cuando tengamos esto, podemos crear una cuenta bancaria conjunta mientras caminamos al propósito de poder tener esta personalidad jurídica, ¿no? Se designará a dos responsables para la creación de dicha cuenta bancaria. Cuando la iglesia local obtenga su personalidad jurídica legalizada, se procederá a crear y manejar una cuenta bancaria común como institución sin fines de lucro. Y en todos los casos mencionados u otros, siempre será necesario que existan estados de las cuentas disponibles para el conocimiento de los ancianos y miembros de una asamblea local o reunión de negocios. Los ancianos tendrán la autoridad de reemplazar al tesorero cuando ellos consideren que sea sabio hacerlo. Mis amados hermanos, solo les pido me regalen unos pocos minutos, porque hoy es una buena opción para poder terminar de leer nuestra Constitución y solo me faltan una página y un poco más, quizás dos como mucho. Así que acompáñenme en esta lectura. Autoridad de la autoridad constitucional. Mira esto, autoridad constitucional. La autoridad que tiene nuestra Constitución significa. Sección uno, naturaleza. Esta constitución, al igual que todo documento meramente humano, puede contener errores. Esta simplemente refleja un serio y sincero intento de aplicar las escrituras en el ordenamiento de la vida de esta iglesia local. Sin embargo, como miembros de esta iglesia local, nos hemos comprometido solemnemente a seguir esta constitución en el ordenamiento de estas iglesias. Sus disposiciones deben ser seguidas hasta que sea enmendada de la forma constitucionalmente establecida, si es que hay alguna enmienda que deba hacerse. Deficiencias. Obviamente, si en algún momento un anciano o miembro de la iglesia cree que al adherirse a esta constitución podría implicar una violación a la palabra de Dios, debe dar a conocer esto a los ancianos. Si los ancianos concluyen que la verdad bíblica requiere una enmienda de esta constitución, debe comunicarlo oportunamente a la iglesia, presentar las enmiendas pertinentes y buscar a través de la votación la enmienda de esta constitución. O sea, agregar una enmienda donde se explica aquella cosa que se corrige o que se agrega a nuestra constitución. En tercer lugar, las enmiendas. Evidentemente, las enmiendas a esta Constitución deben ser aprobadas por el 90% de aquellos con la facultad de votar presentes en cualquier reunión regular de la Iglesia o en una reunión especialmente convocada para este propósito. Tales propuestas de enmiendas serán distribuidas por escrito para la membresía por lo menos 2 semanas antes de una reunión. Artículo número 13, que por cierto es el último, si no me equivoco. Consejo Administrativo. Escuchen bien, mis hermanos. Consejo Administrativo. En su momento oportuno,
con el propósito de, como dice la palabra del Señor en Lucas 20:25, darle al César lo que es del César. La Iglesia Bautista Reformada Providencia buscará tener un consejo administrativo oficial. El consejo oficial estará compuesto por los ancianos como miembros con la facultad de votar y los diáconos como miembros sin voto. En la ausencia de un cuerpo de ancianos, tanto el anciano como los diáconos deberán aprobar cualquier decisión relevante del consejo administrativo. El consejo señalará de entre sus miembros un representante legal de la Iglesia como es requerido por las autoridades civiles. Estos representantes legales actuarán solamente con el consentimiento formal del Consejo Administrativo. Quiero que entiendan bien eso, mis amados hermanos. Cuando hablamos del gobierno de una iglesia, el Estado no tiene participación en ese gobierno dentro de la iglesia, pero con el propósito de, como Dios nos manda en su palabra, darle al César lo que es del César. Y cuando lleguemos a tener esta clase de cosas que nos llevan a tener las ventajas que implica tener una iglesia legalmente constituida, ese consejo administrativo se va a sujetar de esta manera, perdón, esa autoridad que se nos requiere de manera civil o de parte del Estado, se sujeta al consejo administrativo establecido por la iglesia y no la iglesia se sujeta a esa junta directiva o autoridad civil que el Estado demanda de ese cuerpo de creyentes. Es muy importante tener balance respecto a esto porque no debemos infringir el gobierno que Dios ha establecido en su palabra para con la iglesia, incluyendo un gobierno externo no bíblico en esta, ya que es una institución totalmente diferente de lo que es el Estado y la familia. Son instituciones que pueden cooperar entre sí, pero no pueden tener autoridad una sobre la otra. Como dice Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Finis. Y aquí terminamos nuestra constitución, mis amados hermanos. Voy a parar acá esto que está aquí. Muy bien, mis hermanos. Les agradezco muchísimo su atención y el esfuerzo que han hecho para poder atender a toda esta última lectura. Era necesario hacerlo de esta manera para poder llegar a la meta, mis amados hermanos. Así que de esta forma podemos tener una idea de lo que nuestra Constitución enseña y dicta, y al hacerlo así, entonces pueden tener claridad de cómo nuestra iglesia practica lo que cree, ¿no? A su vez, em, esto es aquí, perdón, mis hermanos. Muy bien. Si tenemos alguna pregunta o algo con respecto a todo lo que hemos leído hasta acá, será grato poder seguir respondiendo esas preguntas. Yo quisiera escuchar algunos. Si alguno tiene algo que comentar, puede escribirlo allí en el chat o abrir su micrófono para preguntar también. Nuestra hermana Verónica pregunta, ¿el matrimonio debe ser realizado por la iglesia o si ya estoy casada por el civil, es eso ya suficiente o de ley debo casarme por la iglesia? Muy, muy buena pregunta, mi querida Verónica. El matrimonio es una institución que Dios ha establecido. El hogar, el matrimonio, la familia es una institución que Dios ha establecido. Y por lo tanto es algo que debe honrar a las otras instituciones también. Si Dios estableció el matrimonio, esto se basa en un pacto entre dos individuos, ¿sí? Este pacto es delante del Señor. Dios establece el matrimonio. Pero ¿cómo se refleja estos dos ciudadanos ante el Estado? A través del matrimonio civil. ¿Y cómo se puede reflejar estos dos creyentes ante la iglesia? A través del matrimonio eclesiástico. Y entonces, aunque el matrimonio es un pacto delante de Dios, estos dos individuos delante del Estado son ciudadanos que también tienen bendiciones o privilegios a la hora de contraer matrimonio. Pero también si son creyentes, son dos cristianos que deben, y si no fueran cristianos igual, el matrimonio es algo que honra a Dios, también debe buscarse y procurarse a través de la iglesia. La iglesia no autoriza el matrimonio y el Estado tampoco. Lo que hace es reconoce el matrimonio. Entonces el Estado reconoce que dos individuos han hecho un pacto delante de Dios y que ahora deciden caminar juntos y esto les da privilegios, les da bendiciones. Pero también
En cuanto a lo que es una iglesia, al reconocer la iglesia que hay un matrimonio, reconoce que han hecho las cosas en orden y los bendice como un matrimonio que ahora pertenece a este pacto delante del Señor y que también se une a la iglesia. Entonces, a lo que me refiero es, estas dos cosas son importantes. No es una más importante que la otra, sino que las dos. Y por eso también podemos disfrutar de celebrar matrimonios, aún de casos de hermanos o hermanas que no se han casado por la iglesia y que pueden hacerlo con toda libertad de nuestra congregación después del proceso debido según nuestra constitución. Esa sería mi respuesta, mi querida Berito, a esta pregunta. Eh, Mi Dieguito pregunta, ¿las políticas de boda es para los miembros o la sociedad que acude a la iglesia de manera activa? Es una muy buena pregunta, mi Dieguito. Realmente la política de boda, de matrimonio y de género en nuestra constitución es para los miembros y todas las personas que asistan a nuestra congregación. Por eso se requiere que por lo menos uno de los dos que se van a casar en la iglesia sea miembro de nuestra congregación. Pero el punto tiene que ver con el hecho de poder presentar con claridad cómo nosotros oficiamos bodas en nuestra congregación, de tal manera que no se nos impone hacer algo distinto. Y si se nos impone, tenemos el derecho a protestar, porque no es correcto que nosotros honremos a los hombres antes que a Dios. Es principal la honra a Dios y Dios estableció el matrimonio. Entonces, si un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? La circunstancia es que en nuestra congregación una pareja de miembros se quiere casar. Entonces decimos amén a eso y hacemos todo el proceso. Ellos son miembros, entienden la política, se casan. Pero después viene una pareja de personas que no son creyentes, pero quieren casarse, entonces buscan a un pastor. Y aquí su pastor dice, bueno, yo estoy de acuerdo con casarlos si ustedes me dan la oportunidad de darles consejería prematrimonial. De lo contrario, no podría hacerlo. ¿Y qué hago en la consejería prematrimonial? Dedico a predicar el Evangelio cada una de las oportunidades que tenemos. Si en alguna circunstancia se salvan, entonces estaré casando a dos creyentes. Pero si no se salvan, estaré honrando el matrimonio al casar a dos personas que aunque no conocen a Dios, quieren honrar el pacto que Dios ha establecido para el hogar. Ahora, eso se distingue. Ellos deben buscar un lugar donde casarse y no necesariamente sería una boda dentro de nuestra congregación, porque las políticas de boda también se aplican al hecho del uso de las instalaciones de nuestra congregación. Entonces yo no accedería a casarlos en nuestra iglesia, pero accedería a casarlos en otro lugar. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cada caso es un caso, pero estas políticas nos ayudan a cuidar nuestra iglesia de la fe que abrazamos. O sea, cuidamos nuestra iglesia y cuidamos la fe que nosotros abrazamos, no permitiendo que se nos impongan cosas que van en contra de lo que creemos. Eso es mi Dieguito amado. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos, con respecto a estos últimos puntos que hemos ya tratado acá? Siempre es grato poder escucharlos. Muy bien, siendo que hemos terminado ya nuestra lectura. Doctor Robertito, yo tengo una pregunta. Ya, antes de hacer la pregunta de Marquito, solo quiero que todos se me preparen. Antes de finalizar nuestra reunión, vamos a escuchar la pregunta de Marquito y si hay más preguntas también, solo que antes de finalizar me encantaría que nos podamos sacar un fotito todos, como recordando que esta fue la última de las lecturas de nuestra Constitución y así empezamos la próxima semana con el libro Verdes Pastos. Así que preparémonos, prepárense cuando les diga voy a sacar la foto, todos prenden su camarita, pegan la sonrisa y finalizamos nuestra reunión. Pero por ahora, mi Marquito, cuéntenos su pregunta. Doctor Robertito, en cuanto a los oficiales de la iglesia, ha surgido siempre esta pregunta, esta interrogante en cuanto al eh, ¿se puede darse el caso de que una persona, por ejemplo, ha sido nominado o designado como diácono y posteriormente terminar como pastor, como anciano de la iglesia? Es una buena pregunta, mi Marquito. En el caso de los oficiales, ha pasado y puede pasar, pero algo debemos tener en cuenta. El ministerio diaconal y el llamado a un diácono en la iglesia no es la antesala para ser un pastor en una iglesia. Sin embargo, ha sucedido casos como este, donde un diácono está tan involucrado en la vida de la iglesia y en el servicio dentro de la congregación que consecuentemente lo que sucede es que la iglesia comienza a reconocer dones pastorales en este diácono. Y eso es lo que pasó en uno de los casos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, allá en República Dominicana. Precisamente el hermano del pastor Sugel Michelén fue un diácono por varios años en la iglesia y llegado un tiempo se dieron cuenta de que él estaba ejerciendo una labor pastoral más que diaconal
y la iglesia lo reconoció y lo ordenó como pastor, ¿no? Habiendo sido diácono por un buen periodo de tiempo, la iglesia reconoció en él un pastor y entonces lo ordenó. Pero eso es una excepción. Realmente en una iglesia es muy importante entender cuando Dios llama a un pastor o cuando Dios llama a un diácono y la iglesia debe interpretar eso. Para eso se requiere mucha sabiduría y madurez. Pero no estamos exentos a que eso pueda llegar a pasar en alguna circunstancia en medio de nuestra iglesia. Mientras tanto, no dejamos llorar porque Dios nos provea de pastores y diáconos en nuestra iglesia. Ese es nuestro clamor. Aquí hay un par de preguntas más. Mi querida familia querido, dicen acá, ¿qué tiempo dura el curso prematrimonial? Una buena pregunta, mis amados Luchito y Gracielita. El curso prematrimonial depende de las circunstancias, pero tiene un periodo de tiempo que debe llevarse por lo menos de unas 8 consejerías, mínimo 8 consejerías. Luego puede durar más tiempo y puede intercalarse a través de semanas o cada 15 días, depende de la circunstancia, pero por lo menos se necesita tratar varios puntos clave de lo que es el matrimonio, sobre todo el evangelio en el matrimonio, y luego los asuntos que tienen que ver con la vida de hogar, que no deben ser pasados por alto. Así que es más o menos el tiempo que en mi caso trato de llevarlo. En algunos casos esto puede llegar a durar 2, 3 meses, dependiendo de la circunstancia. Ha habido casos que duran 5 o 6 meses por las circunstancias, pero todo varía y se aplica basándonos en las circunstancias y quienes desean casarse. Mi Franklin Amado nos pregunta acá, en caso de adulterio, ¿es permitido el divorcio o debe haber un proceso de arrepentimiento, restauración y perdón? Mi Franklin, esta es una pregunta complicadita. Es una muy buena pregunta, pero una pregunta complicadita como para responderla de forma breve. Depende de las circunstancias, mi querido Franklin. El adulterio, en el sentido bíblico, permite, por causa de la dureza del corazón, el divorcio, solo si las partes quieren divorciarse. Pero si quieren arreglar las cosas, el arrepentimiento y la restauración es algo que puede efectuarse. No es que el adulterio directamente lleva al divorcio, sino que si hubiera un caso de adulterio, esa sería la circunstancia por la cual podría haber un divorcio si no hay forma de reconciliar este asunto. Pero quiero que sepan algo, mis hermanos. La Biblia enseña que Dios no creó esto en el principio, no lo estableció así, sino que es por causa de la dureza del corazón de los hombres que Él permitió el tema del adulterio, perdón, permitió el tema del divorcio. Entonces, aunque es un tema muy sensible, muy delicado, cada caso debe examinarse y observarse con cuidado para poder entender si esto se debe aplicar de esa forma o no. Y obviamente debe haber un proceso de arrepentimiento, debe haber un proceso de restauración y perdón si se puede llegar a ese punto. Si se puede ocupar en esa área esto, es mucho mejor que correr al divorcio. Pero si ya no se puede correr a eso porque el adulterio es abierto, no hay arrepentimiento o hay violencia intrafamiliar o hay asuntos ya muy delicados a tratar dentro de, se recomienda una separación. O si hay abandono directamente y la persona ya ha abandonado su hogar hace mucho tiempo atrás y no puede llamarle su esposo a una persona que no está en el hogar o su esposo a una persona que no está en el hogar. Simplemente no hay una vida de hogar, hay una separación física, una separación espiritual, una separación en todas las áreas, ¿no? Pero esa sería una respuesta cortita, bien, bien cortita, mi Franklin. Esto nos lleve a hablar más sobre el tema para entenderlo más todavía, mi Franklin amado. Mi querida Berito pregunta acá, ¿y en caso de que los dos son creyentes y no miembros de la iglesia, también se deben tener tiempo para consejería? Por supuesto, mi querida Berito, porque ¿qué sucede? No se requiere ser miembro de la iglesia para poder ser guiado en estas áreas, pero en ese sentido se requiere que aquellas personas que solicitan esto estén llevando su proceso para ser miembro de la iglesia, porque los beneficios que hay en una iglesia se ven aplicados a aquellos que se han comprometido a unirse a esa iglesia. Entonces, en ese sentido, las dos cosas van de la mano, pero no necesariamente se requiere que ya sea miembro para poder tomar esto y participar de esto, ¿no? Es una buena pregunta, muy práctica, que nos lleva al hecho de ser guiados, aconsejados o discipulados para poder ser miembros de nuestra congregación o para poder crecer y madurar en la vida de la iglesia, ¿no? Así que en ese sentido, la consejería se puede efectuar y ofrecer en la medida en la que la agenda nos permita poder hacerlo, mi querida Brito. Esa sería una muy buena pregunta. Hoy ha sido el día de las preguntas. Como es el cierre de nuestra lectura, quiero que sepan que esta no será la única vez que leamos nuestra Constitución, pero sí habrán otras lecturas donde puede ser que sea más breve todavía o puedan revisarla directamente de manera personal. Aquellos que anhelan ser parte de nuestra iglesia tienen que estar de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestra confesión de fe y por lo tanto entonces tienen que leerla también.
Así que será grato que puedan llevar este proceso, mis amados hermanos también. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos entonces a buscar la mejor sonrisa que tengamos, a prepararnos y a sacarnos una fotito, ¿sí? Acompáñenme acá. Todos prendan su camarita, por favor. Miren a la cámara fijamente, peguen la sonrisa Colgate y nos preparamos para la foto de finalización de nuestra lectura de Constitución. Muy bien. Eso es, todos ahí, pero qué bellos que están. Yo sabía que había gente linda detrás de esa cámara. Miren nomás. Vamos entonces a tomarnos la fotito. Yo estoy esperando unos segunditos porque por ahí alguno más nos falta y ya pues salimos todos bien bonitos acá. Eso es, muy bien. Entonces, una sonrisa a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Bueno, una vez más, no se me muevan por si acaso. Mirando a la cámara, nadie pestanee, por favor. Nadie respire. Una, dos y tres. Muy bien, muy bien, mis hermanos. Les agradezco muchísimo por su atención, su paciencia y déjenme poner aquí parar.